Bienvenidos a La Tercera Cuerda, a este episodio número 23, ya en nuestra temporada número 2. Hoy tenemos un episodio extraordinario titulado Emprender desde la necesidad. ¡Wow! ¡Qué buen nombre! Así es. Juan Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana que no nos vimos desde el episodio 22 al 23? Pues con la necesidad de ya vernos. Hoy es un día fantástico porque vamos a ver la parte izquierda del liderazgo, ¿no? El hemisferio izquierdo de una líder que ha cubierto prácticamente todo el ciclo que hemos platicado en la ruta de emprender, ser empresario y seguir avanzando. Hoy viene nuestra querida amiga y empresaria Virginia Argüelles y está a punto de llegar a esta parte que a ti te gusta tanto de la entrevista en la tercera cuerda. Hoy nos acompaña la doctora Virginia Argüelles, directora de la UMEP, especialista en sexología, terapia de pareja y género, con una sólida trayectoria en temas de salud sexual y prevención de la violencia. Desde la academia, impulsa espacios educativos con perspectiva de inclusión, equidad y transformación social. Una mujer comprometida con formar profesionistas sensibles y críticos. Pues bienvenidos a esta sección que nos han estado mencionando que les está agradando mucho, esta segunda temporada, ya con invitados e invitadas, ahora haciendo más presencia el lado femenino de nuestros contactos y de nuestros amigos y amigas. Y pues bueno, esta ocasión, en este episodio, es especial porque está con nosotros la doctora Virginia Argüelles Aguilera. Ándale. Bienvenida, Vicky y Juan Mauricio. Te cedo la palabra. Sí, gracias Vicky que nos acompañas el día de Un hoy. gusto. A este programa que cada vez es más inclusivo porque ahora las mujeres nos incluyen, ahora son las que gobiernan el mundo, cuando antes era exactamente al revés. Y hoy nos vas a platicar un poquito de cómo fue tu experiencia en todo lo que fueron los inicios de tu emprendimiento como mujer, ¿no? Lo difícil que fue en esos inicios cuando empezabas con tus primeros proyectos. ¿Cómo qué quieres empezar a platicarnos de esos inicios? Pues mira, yo empezaría diciendo algo que te puede parecer raro. ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿El deseo o la necesidad? ¿Cuál sería su respuesta? Creo que el debería ser el deseo, pero lamentablemente creo yo que lo que mueve a la mayoría de la gente o nos mueve a veces es la necesidad. La necesidad, ¿tú qué crees? Yo creo que debería ser el propósito, pero cuando está bien fincado en el deseo. Por lo tanto, me voy por lo del deseo. Perfecto. Mira, lo menciono Sí. por esto, porque a lo mejor yo no hubiera pensado en ser una mujer emprendedora si no es por la necesidad. Entonces, la necesidad es la que me movió a buscar oportunidades. Entonces, yo ahora pienso que lo que le mueve a las personas es justamente la necesidad, y por eso digo tanto que como madre de familia no le des todo a tus hijos porque les vas a matar justamente el motor con lo que ellos se mueven, que es la necesidad. Si yo no tengo necesidad, ¿como para qué? ¿Para qué me Entonces, muevo? a lo mejor si yo me hubiera casado con un tipo muy rico, que siempre hubiera estado en una excelente posición, lo más seguro es que yo no tendría absolutamente nada que decir en este micrófono. No nos conocías, tal vez por eso. No, los conocería porque nos conocimos en la universidad y en la prepa, pero no tendría nada que aportar. Pero a partir de que tengo una necesidad, entonces busco un qué me dé y que yo pueda hacer para poder arrancar algo. Entonces, lo primero que tú buscas en un proyecto para que te funcione, pues es una necesidad. Y la necesidad parte también de ti misma. ¿Cuál es mi necesidad? Y entonces uno de los proyectos que tuvimos ahí, nuestra querida Vivi y yo, fue el de Recoleco, que era la de recolección de basura, de separación de basura. ¿De qué año estás hablando? Y estoy hablando porque yo no empecé joven a trabajar en el tema de emprendimiento. Por eso cuando dicen, es que hay que empezar joven, yo digo, mira, yo no creo que haya un tiempo para arrancar nada. El tiempo perfecto es cuando tienes que arrancar algo. Oye, antes de empezar, o sea, ¿tu primer emprendimiento fue el de la recolección? No, ¿De yo basura? creo que mi primer emprendimiento fue un taller de serigrafía que hice saliendo de la universidad. Luego hice un videocentro, hicimos un videocentro, la Pam y yo. Siempre yo estuve haciendo cosas, nunca trabajé para nadie.
Yo creo que porque soy muy rebelde y dije, me van a correr a la primera. Entonces siempre fue como hacer cosas. ¿Crees que existe el gen del emprendedor? O sea, ¿es algo así como lo que describes? Yo creo que existe el aprendizaje de lo que ves a tu alrededor. Y a mi alrededor, ninguna gente de mi familia trabajaba para nadie. Ni mi papá, ni mi abuelo, ¿sabes? Entonces, cuando yo de repente oigo a la gente que se preocupa por el tema de ya no van a haber jubilaciones, yo digo, en mi familia nunca hubieron jubilaciones. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? La gente trabajaba y hacía que el dinero trabajara para ella, para que entonces luego, en el momento en el que ellos decían, pues yo ya no voy a seguir trabajando. Mi papá creo que a los 45 dijo, yo ya no voy a trabajar más, me jubilo porque yo ya tengo todo el dinero que necesito. Tú dirás, tu papá era millonario. Yo te diría, no, tenía todo el dinero que necesitaba. ¿Okay? Alfredo, dijo una palabra clave que ha salido constantemente, el aprendizaje. Es correcto. No solamente hoy para los emprendedores, ¿no? Pero ¿cómo hemos abordado el aprendizaje desde diferentes perspectivas aquí en La Tercera Cuerda? No, y eso nos refuerza el tema de la capacidad que debemos desarrollar de captar, como dices tú, el entorno. Me impacta mucho lo que comentas en relación con el no jubilación. Es decir, lamentablemente la gente tradicionalmente, en forma estándar y en un tema de mentalidad, está esperanzado a eso. La gente de cierta edad hacia atrás. El problema ahora que se presenta con los más jóvenes es ya no va a haber jubilación, ¿verdad? Entonces, sí, como cosa terrible, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema aquí, el aprendizaje ligado con la mentalidad, creo que es una fórmula extraordinaria, ¿no? O sea, cómo pienso, cómo veo las cosas, cómo yo me busco ser autosuficiente en el sentido de la generación de ingreso. Digo, obviamente vivimos en una comunidad y dependemos de muchas personas, de muchas circunstancias. Vicky, hablabas también de otro concepto muy importante que tiene que ver con la necesidad. No solamente hablas de necesidades económicas, hablas de otro tipo de necesidades, o específicamente te refieres a la parte material y económica, que es lo que hace que nos movamos de alguna manera. Yo creo que son las dos, porque cuando tú tienes una necesidad, no nada más se limita al hecho de decir, es que yo necesito tanto dinero, porque entonces cuando tú ya tienes esa cantidad de dinero, pues ya se acabó la necesidad. Pero no, la necesidad va en muchas direcciones. Es una necesidad que va, por supuesto, en hacerte de un recurso, pero también es una necesidad de tener un sentido de vida, pero también es una necesidad de crear un proyecto, también es una necesidad de dar el ejemplo a tus hijas como a ti te lo dieron tus papás y tus abuelos. O sea, como es una necesidad que por supuesto está atravesada por muchísimas líneas, ¿no? Así como nos hablas de tus primeros emprendimientos, un taller de serigrafía que emprendiste con alguna amiga y algunas otras cosas que mencionaste, pues para las personas que hoy tienen el gusto de verte, no ven o no alcanzan a dimensionar cómo hoy la chica que tiene una universidad, que es una de la primera que tiene un REBOE, ¿no?, vigente en México. En temas de sexualidad. En temas de sexualidad, donde están generando ya personas profesionales. Y empezaste también con un proyecto fantástico que nos comentabas, el de Aprende a Emprender. O sea, cómo todo tu aprendizaje que decías a partir de esa necesidad que te va llevando a emprender una cosa y luego la otra, ¿en qué momento llegas a ese concepto tan exitoso que fue de Aprende a Emprender? Se llamaba el proyecto Aprende y Emprende. Y entonces lo que nosotros hacíamos, y esto surgió porque en la Secretaría de Educación existía lo que se llamaba el escalafón. Entonces, si tú estudiabas, tú tenías puntos. Y si tú tenías suficientes puntos, tú podías tener un mejor puesto, un mejor salario, ¿sabes? Entonces, a los maestros les interesaba prepararse por ese tema. Entonces, habían N cantidad de ofertas de diplomados que como instituciones educativas presentábamos. Y yo presenté esa, la de Aprende y Emprende. Hicimos muchísimos, tuvimos como 15 diplomados con validez oficial de secretaría, pero uno de esos de mis favoritos, era el de Aprende y Emprende, porque yo siempre he pensado que si tú sabes hacer algo y sabes
¿Qué hacer con lo que sabes? Bueno, pues entonces lo puedes convertir en un negocio, ¿no? Lo puedes convertir en una empresa. Entonces empieza por ver cuáles son tus capacidades, qué si tienes, qué necesidades hay a tu alrededor. Yo conocí una amiga que decía, es que yo no alcanzo a hacer el lonche de los niños, ¿no? Entonces yo necesito, yo lo compraría si alguien lo hiciera. Y Otra entonces, vez, a partir de una necesidad. Exacto. ¿Nos podrías decir, con tu experiencia, no sé si sea los 5 principales fundamentos del emprendurismo, con todo lo que tú has visto pasar por tu academia, por tus ojos, por tus proyectos, o no sé si nos dé para un decálogo? ¿Qué prefieres? Ay, eres muy ambicioso. ¿Los 5 qué? Los 5 fundamentos, o sea, las 5 cosas importantes básicas para emprender. Por si nos están Híjole, escuchando personas que traen la idea de emprender. Mira que no lo había pensado, pero espero no Dijiste decir uno, ¿no? muchas Estabas burradas. diciendo uno ya. Yo digo primero una necesidad, que exista una necesidad que parte de ti misma. ¿Cuál es mi necesidad? Es decir, a mí me está haciendo falta alguien que me venda las loncheras o los lonches para los niños. Tiene que partir de una necesidad de tu entorno. Después de eso tienes que buscar cómo la produces desde tu casa, con lo que tú tienes, y cómo vas a reproducirlo de una manera que tú te conviertas no en quien hace las cosas, sino en quien las maneja. Dijiste algo bien interesante. Entonces, el primer principio sería ubicar, encontrar una necesidad en el entorno. Y fíjate qué interesante, ¿no, Alfredo? No es desde mi necesidad, es de la necesidad que puedo yo encontrar en el entorno. ¿Es así? Pues bueno, yo entendí a la inversa, ¿no? Una necesidad que yo puedo tener. Identificar la tuya. Exactamente. Y ubicar si en mi entorno existe esa necesidad también, pero okay. partimos, muchas veces se habla de que todo esto del emprendimiento y de la creación y la innovación, pues parte de necesidades que uno tiene que no logras cubrirlas con lo que existe. Entonces es un tema bastante interesante porque al final, oye, necesito esto, si hubiera alguien o alguna empresa, alguna persona, una institución que me cubriera esta necesidad, es ahí donde surge la idea. ¿Es así? Sí, yo también creo. De 2 vías. Sí. Yo creo que, por supuesto, si tú tienes, pero eso ya es para que tengas una capacidad diferente, que tengas la capacidad de escuchar al otro que habla de sus necesidades y tú hagas la abstracción de decir, a ver, esa necesidad que tú tienes existe en el mercado. Y eso ya es como mucho más avanzada. Yo parto de la más elemental necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? La mía, la propia. Y a partir de la propia puedo ver si hay algo al respecto, qué es lo que hay, cómo yo podría hacer lo mismo pero un poquito mejor. Fíjate, mi ambición ni siquiera es mucha. No estoy diciendo y voy a transformar eso que sí. No. Básico. Voy a hacer lo mismo pero un poco mejor. Y así voy a caminar, porque yo creo que en la vida uno da pasitos de bebé. Es decir, 2 para adelante y 3 a veces para atrás. Pero vuelves a dar otros 4 para adelante y 2 para atrás. Entonces, es como no exigirte tanto de principio, porque yo creo que si te exiges mucho de principio, entonces te metes una carga que luego no es sostenible para tu caminar. Yo siempre he creído que uno debe de caminar haciendo las cosas con gusto. Te vas a lo que decías, ¿no? ¿De dónde partes? ¿De la necesidad o del deseo? Partes, yo digo, de la necesidad. Pero tiene que haber un gusto en eso. Por supuesto que tiene que haber un gusto, aunque inicialmente no era. A lo mejor dices, no, mi gusto es estarme en el cafecito platicando con los amigos. No, bueno, pero ese gusto no te va a generar recursos, o por lo menos a mí no se me ocurre, ¿no? Pero si tú partes de una necesidad y esa necesidad la conviertes en un gusto, ¿cómo la conviertes en un gusto? Pues porque le agregas cosas que sí te gustan en el proceso que estás haciendo. Ahora que lo dices, es lógico que una persona cuando tiene niños en el kinder, pues uno está sensible a las necesidades de las personas que están en ese entorno en el que estás viviendo, y si te ocurren productos o ideas o servicios relacionados con lo que no está satisfecho para ti, dices, ¿a cuántos más les hace falta que les satisfagan esto de llevar los niños a la escuela, la lonchera que tú decías? Y el segundo fundamento o principio era ver de qué manera con tus propios medios puedes hacer algo al respecto, algo así. Así es, y ver cómo lo puedes de alguna manera, por decir así, multiplicar, profesionalizar, convertirlo en un sistema para que tú puedas no necesariamente estar presente y que tu pequeño negocito, tu pequeño bebé vaya creciendo de una manera muy orgánica. Entonces, esa es una manera que yo diría que funcionaría como bastante bien, ¿no?
De manera natural, o sea, no irte y forzar algo que ni siquiera sabes si después va a dar la vuelta, digámoslo así, ¿no? No lo sabes, tampoco en ese momento tienes tanta ambición. Yo creo que si platicas con Marisa te va a decir que la primera vez que hizo un postre... Marisa de los pasteles. Marisa, la de los pasteles, y digo porque le oí la historia, ella dice que lo primero que hizo fue hacía buenos postres, le gustaban los postres, lo hacía buenos, y una amiga un día le pide uno, y le dice, pero véndemelo. Y él le dice, ¿cómo te lo va a vender? ¿Cómo crees? Amigo? Eres mi amiga, a mí me gusta hacer los postres. Y la amiga empieza a promover los postres de Marisa. Y dice, pues son muy buenos, y si quieren, aquí está la tarjetita. Y le dice, mira, no acepté, era mejor que me pagaras, tú no aceptaste que te pagara, pero te promoví. Y así empieza un proyecto que hoy todos conocemos con no sé cuántas tiendas, que cada vez van más en aumento. Y una mujer que inició jugando. Esto es muy importante. Que no iniciemos con la carga de que esto tiene que ser la gran empresa, Marisa, la idea del millón, que atraviese. No, que empieces jugando. Porque ¿qué tal que funciona? Entonces, si yo no empiezo estresada, esto es más posible que yo tenga la apertura de ver que sí, que no, que sumo, que resto, sin sentir que en eso va mi vida. Entonces, que lo vayas haciendo como en un juego, como divertida, como, ay, mira, pegó, qué suerte. Hasta dices, qué suerte. Sí, ¿no? claro. Pero en realidad no es suerte. En realidad es un trabajo constante que se junta con una oportunidad, y si tú tienes la capacidad de ver esa coyuntura entre el trabajo y la oportunidad, pues que crees que se convierte en un éxito. Me encanta lo que estás platicando, porque normalmente todos los libros dicen lo contrario, ¿no? Es un manual de cómo no emprender, más bien, ¿no? Porque tienes que tener primero un estudio de mercado, tienes que hacer estudios financieros, y cuando llega a todo eso dices, oye, pero si a mí lo que me gustaba era hacer un pastel, ¿no? ¿Dónde quedó el gusto? ¿Dónde quedó la experiencia? ¿Dónde quedó esa parte del proceso que me lleva de manera orgánica ver que el tema pueda seguir avanzando, ¿no? No sé si te suena, Alfredo. Digo, y nosotros recomendamos libros en cada episodio, y no quiere decir que no valga la pena leerlos, pero totalmente, sí. No sé qué piensas, ¿no? De decir, oye, esto está total, amigos, fuera de los libros, ¿no? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, por ahí, hablando de libros, hay un libro por ahí del método Lean Startup. Ajá. Y habla justamente de lo complicado que queremos hacer las cosas al inicio, porque sí se requiere management, necesitas algo de management en tu emprendimiento, porque si arrancas sin nada así, es posible que no vas a funcionar muy bien porque no tienes cierto soporte de datos, de información, de cierto control, pero dicen, y a veces es tan exagerado el management que ahoga los procesos de innovación. Los mata antes de que las conozcan. Exactamente. Entonces dice, y ese concepto de ese libro, que no estamos en la sección de recomendación de libros, pero ya lo estamos recomendando, del Lean Startup, el método Lean Startup, habla justamente de eso, cómo encontrar el equilibrio para que sí pueda haber una convergencia sin ser tan enfático el management, pero que también no lo sueltes para que te ayude y te complemente toda tu iniciativa, ¿no? Y como dices, puede ser algo muy pequeño, muy pequeño. Y por ahí también otro tema de la necesidad es muy interesante, porque cuando tienes una necesidad económica muy fuerte, te limita en la innovación y en el emprendimiento. Estás pensando en resolver tu necesidad, no la necesidad económica inmediata. Entonces no te da paz o tranquilidad para ver más allá. Y pues lo que salga, y como puedes, vas juntando el dinero para las facturas, para los pagos del mes. Y eso también esa necesidad extrema económica te limita también mucho. Te vas al paso 3 que nos dice Vicky, ¿no? Bueno, ahora hazle como puedas, ¿no? O sea, ve con tus medios cómo lo puedes hacer, y de alguna manera no perder el gusto. Dice, así es. Hacerlo como un juego, ¿no? Vamos haciendo, jugando. Interesantísimo, ¿no? Está padrísimo. ¿Cuál sería el cuarto punto una vez que dices, ok, voy a jugar a ver qué pasa, vamos viendo a dónde nos lleva esto? Bueno, pues llegas a la inevitable profesionalización de la que ustedes hablan. Ahí entra. O sea, ya una vez que ya esto ya creció y que jugaste y te divertiste y dices, mira, y me lo compraron y pues que fui a esta escuela y que quieren, por decirte, 1000 lonches y qué voy a hacer. Y esta historia que yo cuento, hace tiempo yo iba a escribir un libro que se llamaba Gente Ordinaria haciendo cosas extraordinarias.
extraordinarias. Y esto me dio la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres maravillosas que justamente hablaban de historias similares. Estoy pensando en Takasami ahorita. La señora Mendoza es una señora que no sabía ni leer ni escribir, una señora de Michoacán que llega a Liverpool con una cajita de zapatos, según ella cuenta, con unos collarcitos muy lindos y pues va a venderlos, ¿no? Y entonces le dice la compradora de Liverpool, mira, está bien, bonitos tus collares, bien, sí, me gustan. Entonces yo voy a querer 300 de estos, 100 de estos. Y dice ella, cuando salgo, me siento en la escalera y digo, por Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, yo pensé, dame 3 y ya me iba yo muy contenta con mi cartera con un dinerito, ¿no? Y me salen con dame 100 y tanto. Y ella ¿qué hizo? Ella dijo, muy bien, sí. ¿En cuánto tiempo los necesita? Pues tú dime más o menos. ¿Le parece bien en 2 meses? Me parece, porque son trabajos artesanales. Ella se fue a conseguir todas las amigas habidas y por haber para meterlas a su casa, a hacer collares. Y ese fue el principio de una gran empresa. Chulada de mujer. Entonces, por eso digo, llega un momento en el que el juego te rebasa y entonces tienes que entrar a la profesionalización. Primero a lo mejor con las amigas, por las amigas a lo mejor dicen, yo ya no, a mí ya perdí la uña, ya no quiero seguir jugando, ¿no? ¿Me costó cuánto poner ¿no? decoración en entonces, esta uña? Ella tenía que empezar a buscar a personas que tuvieran realmente la necesidad para que entonces fueran las horas que tenían que ser y les pagaran. Pero así empieza una gran empresa, que es la de la señora Takasami. Y así es en general. Yo no sé si es porque es por género que las mujeres así empezamos, pero empezamos sin mayor expectativa de nosotras mismas. Incluso la misma gente que se te acerca es así como, ¡ay, qué linda! Y estás trabajando, qué simpática, ¿no? O sea, como no pensando que vas a lograr gran cosa. Y yo creo que esto es un arma de doble filo. Por un lado, bueno, pues sí, los hombres no te toman tan en cuenta, ¿no? Y sí hay un mundo, pues, por supuesto, patriarcal y hegemónico que toma las decisiones y son muy poquitas las mujeres que de repente aparecen, ¿no? Pero cada vez, por supuesto, somos más y cada vez las mujeres nos planteamos desde otro lugar, no desde un lugar de yo te voy a enseñar nada, sino desde el lugar de yo voy a aprender y con lo que aprenda de todo esto que estamos viviendo, pues yo también voy a tener mis propias aportaciones, ¿no? Me encanta porque tu paso 4 sería el paso 1 masculino. Y la estadística que tenemos no es muy alentadora para lo que hemos hecho con los emprendimientos masculinos. La estadística del emprendimiento es muy, muy difícil, tal vez porque no hemos aprendido de lo que las mujeres están haciendo. Porque ellas, fíjate, empiezan con el hemisferio, ¿cuál es el emocional? ¿El izquierdo? Uh-huh. ¿No? Estamos oyendo los 5 pasos del emprendimiento desde el hemisferio izquierdo y estamos acostumbrados a verlo desde el hemisferio derecho y me hace todo el sentido. Sí, ¿para qué voy a profesionar algo que ni siquiera sé? Si vale la pena o no. Si va a pegar. Y le voy a perder un montón de tiempo a eso. Voy a invertir mi mayor tiempo en la estrategia y no en la idea en sí. Sí, yo creo que también el tema tiene que ver, creo yo, con el tema social, donde regularmente el varón tiene toda la presión de la proveeduría. Claro. Socialmente. Uh-huh. Esto está evolucionando, obviamente. Y la mujer, bueno, tiene muchas necesidades, muchas veces por situaciones adversas que vive con su pareja, con su familia, y tiene necesidades. Pero no trae esa presión, sí trae la presión individual, familiar, pero social, el varón es el proveedor. Sí y no. Okay. Tal vez era, ¿eh? Sí, por eso digo que está evolucionando este tema. Porque todas estas mujeres que yo te estoy mencionando y que son solamente una pequeña muestra, son mujeres que son cabezas de familia y mantienen a sus hijos. Entonces, por supuesto, empezaron jugando porque hubo un proveedor que no terminaba de cubrir la parte. Y entonces ellas se convirtieron en esas proveedoras. Sin una expectativa de que lo iban a lograr, por supuesto, pero con una necesidad de que había que lograrlo sí o sí. Claro. Y lo lograron. Sí, por eso menciono que muchas veces es la presión o la necesidad familiar directa, inmediata, más no tanto la social. O sea, la social en cuanto a que pues, los responsables son los varones, hablando en géneros globalmente, ¿no? Pero eso está cambiando, obviamente. Eso está cambiando y la parte social vale la pena mencionarlo, porque sí,
es una presión extra que ustedes tienen fuertísima. Sí. De las mujeres dicen, mira qué linda, está haciendo algo, qué simpática. Y del hombre, ¿cómo crees que te estás tardando y que no es ahora la empresa número 1 en el mercado? Entonces es muy diferente que a ti te estén apapachando por haber hecho tus primeros collarcitos a que te estén tirando cuando tienes todo tu proyecto de negocio y demás y no has podido arrancar como estás suponiendo, ¿no? Yo creo que estamos por aprender muchas cosas, pero no nos podemos ir de este primer episodio con Vicky antes de que nos digas el siguiente paso que tú consideras desde esta parte totalmente femenina del hemisferio izquierdo, que lo femenino también es de nosotros, muy poco, muy mal desarrollado, pero que nos estás enseñando a verlo desde otra perspectiva. ¿Cuál sería el quinto paso que tú dices después de empezar a profesionalizar? Pues profesionalizar es, por supuesto, buscar a las mejores personas para las áreas que a ti te hacen falta. Y buscar a las mejores personas, pues puede ser costoso, pero pues bien vale la pena, y entonces ya empiezas a estructurar, ahora sí, el negocio que empezó como un juego, como una cosa que no creíste que fuera a crecer tanto, y empezar a profesionalizarla en todos los ámbitos, y tener a alguien en mercadotecnia, alguien en finanzas, y tener a alguien en sistemas, en fin, y empezar a tener la humildad de escuchar las opiniones de quien conoce, y tú con tu intuición, con tu conocimiento, pues tener la apertura de escuchar lo que te dicen, entendiendo que esa área no es la tuya y que esto significa para ti dar un paso para arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor mis estrategias van al revés de las de ustedes, Fantástico. pero en muchos casos han sido las que empíricamente hemos usado. No porque no hayamos leído libros de emprendimiento, sino porque de alguna manera lo hemos hecho en un juego desde el corazón y bajo una necesidad, a lo mejor conceptos diferentes. Me encanta. Y en este quinto etapa del emprendimiento llegamos a los que llegamos, el hemisferio tradicional derecho y el izquierdo, el talento, ¿no? Buscar el talento y saber empezar a gestionar el talento, domesticar nuestros egos y poder ayudar a que las personas brillen y no nos hagan brillar a nosotros, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor podría haber un sexto punto de buscar cómo escalar el negocio. O sea, cuando ya empieces a avanzar, y a mí me agrada mucho, y recientemente lo vi con un cliente en su situación particular, aquellos cuadrantes donde hablan de que la persona normalmente es un empleado, después puede ser un autoempleado, que si no trabaja, pues no va a comer, pero ya se independizó, pero luego brincar al tema de ser empresario, y luego brincar al tema de ser inversionista. Entonces es muy interesante, y creo yo que por ahí a lo mejor un sexto paso es ese, buscar la escalabilidad para que se replique, que se pueda replicar. Yo creo que lo que más trabajo nos cuesta es eso, llegar a ser empresarios, porque queremos seguir jugando y a veces ya no toca. Ya toca dar el salto, y no todos los emprendimientos por eso lo logran, porque no quieren soltar al bebé. Y hay veces que ya el bebé no puede estar en tus manos porque ya te rebasó, ya es más grande que tú. Y entonces hay que soltarlo, hay que dejarlo caminar. Y a lo mejor, por ejemplo, como me pasa a mí de repente con la universidad que hicimos, ¿no? Mi socia y yo, que de repente empieza a crecer y dices tú, ¿sabes qué? Lo mejor que le podemos hacer a la universidad es hacernos un lado. Es correcto. Porque ya hay gente mucho más profesional para manejarla, y nosotros hagamos lo que sí sabemos hacer y para lo que somos buenas, pero ya desde otro lugar, ¿sí me entiendes? Y para eso se necesita domesticar mucho el ego. Claro. En eso estamos. Bueno, en eso vamos a seguir en el siguiente episodio, que tenemos otro tema muy interesante que ver con Vicky, que hoy nos acompaña. Y por lo pronto los esperamos a que nos acompañen en el siguiente episodio. ¿De dónde, Alfredo? De la tercera cuerda. Qué increíble historia y charla que tuvimos el día de hoy en este programa, en este episodio, con Vicky Argüelles. Realmente una historia inspiradora y muy interesante, y más viniendo de una dama. Realmente es una historia impactante que nos ha inspirado a nosotros como varones en muchos aspectos, porque al final la esencia del ser humano es la que nos mueve. Y este tema que habló ella de la necesidad
para bien o para mal, es una realidad de nuestra vida, al menos lo digo en mi vida personal. Pues sí, a veces hay cosas que tenemos que hacer por necesidad, pero no es una necesidad de estar en la tercera cuerda. Es un gusto estar aquí contigo, Juan Mauricio. ¿Cómo viste esta entrevista? Me encantó cómo Vicky nos ayuda a entender otra manera de ver el liderazgo y otra forma de construir la historia, ¿no? Y creo que es imperdible la segunda parte, porque vamos a tener segunda parte. Y hoy me gustaría hablar, creo que traemos libros interesantes donde destacamos cosas de las que hablamos con Vicky. Así es. ¿Qué tenemos hoy? Porque es todo un reto lo que nos planteó Vicky Argüelles. Bueno, muy bien, pues el libro que hoy les quiero recomendar, muy enfocado a las damas, a las emprendedoras, a las empresarias y a cualquier mujer con esta inquietud siempre de salir adelante. El libro se llama Vayamos Adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar, de Sheryl Sandberg. Ella, COO de Facebook, habla de barreras y oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y cómo las mujeres pueden asumir roles de liderazgo tal como nos lo está ejemplificando la historia y la vida de Vicky. Así que el libro recomendado en este episodio es Vayamos Adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Especialmente recomendado para nosotros, los varones, porque tenemos que entender cómo funciona esa otra parte de la que por mucho tiempo estuvimos tan desligados y hoy que están saliendo esos talentos femeninos y enseñándonos cosas que realmente nos están ayudando a crecer. Definitivamente, así que recomendación de este episodio. Y huele a palomitas. No, bueno, hoy sí va a ser una película de palomitas y no precisamente con caramelo, porque la personalidad de la artista que me fascina como a muchas personas, Meryl Streep, prácticamente en cualquier papel en el que la encontremos, pero hoy tiene un papel, creo que va muy ad hoc con la entrevista, que es El diablo viste a la moda. Bueno, es un agasajo ver la actuación de Meryl Streep con no solamente el lado izquierdo, sino con el carácter masculino de su feminidad, cómo desarrolla un proyecto y una empresa en un mundo plagado de retos y desafíos, con Anne Hathaway, que también es una delicia verla actuar, ¿no? Cómo evolucionó su carrera más allá del Diario de la Princesa, y hemos visto ya otras destacadas actuaciones ya de esta actriz. Y uno también de mis actores favoritos, que siempre está en repartos principales, Johan Stephen, que es modisto, que también tiene una gran flexibilidad en la manera como interpreta los papeles. Entonces, es una película de palomitas. Yo sugeriría palomitas no acarameladas, más bien así con picante, ¿no? Okay, para que se sienten a ver esta película. Y nos vamos a ver aquí en una segunda parte con la entrevista de Vicky en La Tercera Cuerda.